que es producida por hongos dermatófitos. Entonces, los tres géneros que ustedes ven ahí son los hongos causales de la dermofitosis. ¿Okay? No importa cuál de los hongos esté presente en el proceso infeccioso, ya no hay sitio donde conectar aquí. No sirve. En el otro salón. O sea, pues, ya libre. Allá. Arriba, mire. Allá, tres. Ay, claro. Bueno, entonces no importa cuál de los tres sea el agente causal, la infección es una dermatofitosis y las características clínicas son iguales, no importa cuál de los tres esté asociado. ¿Okay? ¿Qué es la dermatofitosis? Son micosis superficiales en piel, anexos, pelo y uñas, porque en esa región está el sustrato específico que les gusta a ese tipo de hongos, que es la queratina. O sea que nosotros somos toda nuestra anatomía y anexos es un sustrato para los hongos, ¿sí? Se pueden llamar también tiñas, estas sí son las tiñas, epidermofisias o epidermofitosis, lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres, pero la característica clínica es la misma. ¿Okay? Esos hongos son, lo que hacen es degradar la queratina, ese es el sustrato del que ellas se alimentan. Recuerden que los hongos no son autótrofos. Sí. La patogénesis la hacen con las enzimas con las cuales degradan la queratina. O sea, resumiendo, son hongos queratinofílicos, ¿okay? Y son tres géneros, el género tricofitón, los microsporum y el género epidermofitón. ¿Pero qué producen esos tres géneros? Dermatofitosis, ¿cierto? Bueno, la otra cosa que, pues, para tener en cuenta es que el origen de los hongos es distinto. Hay hongos que son originalmente antropofílicos, es decir, siempre fueron parásitos humanos. ¿Okay? Todos esos que ven ahí son antropofílicos. Y hay otros que su primer tropismo en algún momento de la historia fue en los animales. Pero como la historia del hombre viene de la mano de la historia de los animales, entonces fácilmente pasaron de los animales con los que convivían los hombres en una cueva, en una casa. Es más, el hecho de dormir en el suelo facilita el ciclo animal, suelo y el que esté al lado. ¿Okay? Y hay otros que son de origen geofílico, o sea, estaban en el suelo, en la tierra. Y como el hombre, pues, se sienta en el suelo, se tiende en el suelo, porque si no hay donde más, pues donde duerme uno en el piso. En el suelo, pero el suelo de la casa está trapeado, está limpio, ¿sí? Pero sí puede ser un factor generador en el hecho de que haya una mascota que tenga dermatofitos y los niños juegan mucho con mascotas. Entonces, el hongo pasa del animal al niño, ¿sí? Pues, se ve ese, digamos, ese salto de especie. Se multiplican y se reproducen por este tipo de conidios, macroconidios. Miren, tienen acá este que se agranda. Generalmente uno lo que encuentra cuando toma la muestra, porque como son dermatofitos, las manifestaciones clínicas son muy claras y el médico solicita un KOH de la lesión. Entonces, igual que hacíamos, por ejemplo, para la pitiriasis versicolor, para eso, entonces lo que hace es un raspado de la lesión, busca
buscando estructuras micóticas, ¿okay? Pero uno no va a encontrar esos conidios grandecitos así que están ahí, porque eso es en medio de cultivo, ¿okay? Uno lo que encuentra es los conidios sueltos. Eso es lo que uno observa cuando toma la muestra. Y cuando a ustedes les reportan positivo para estructuras micóticas, es que la persona tiene un hongo ahí. Ya, ustedes ya saben, dependiendo del tipo de hongos. ¿No hay clase allá en el otro lado? Creo que no. No, digo porque pues, yo no es que hable pasito, hablo duro, le va a molestar al que está allá en el otro lado. ¿No, tranquilo? No, tranquila tampoco, porque si hay otro docente, entonces... Creo que no, bro. No, profesor. Con toda razón. O por lo menos cierren la puerta, ¿cierto? Digo, bueno. Entonces, eso es, si uno lo cultiva, lo que va a encontrar es cualquiera de estas estructuras, ¿sí ven? Bueno, es que se duerme. Y su compañera necesita la luz para ver el computador. No, ella está protestando para que no le paguen la luz. Y aquí, todos en la cama o todos en el suelo. ¿Ok? Ella desde el principio solicitó que dejaron la luz prendida. ¿Sí? Me parece muy bien. Entonces, ¿cuáles son los sitios donde más fácilmente se pueden encontrar? En climas como el nuestro. Climas cálidos, húmedos, donde la hiperhidrosis facilita facilita el ambiente al hongo, ¿sí? La fuente de infección, pues, los animales, otra persona, son contagiosísimos, ¿sí? Los conidios se quedan en las toallas, en los peines, en los cepillos, en las brochas de maquillaje, en las brochas que usan para arreglarse la barba cuando van a esos sitios donde se las arreglan, en los equipos con los que les hacen manicure y pedicure, con todo eso. Por eso cada persona debe tener lo suyo, ¿okay? Y ojalá que la persona que le hace el arreglo no tenga nada en las uñas, porque si no, ahí la lleva, o que se ponga guantes, ¿sí? Secarse con una toalla de alguien que también no tenga en la piel, pues deja los conidios ahí. ¿Y cuál es el riesgo? Tener contacto con el conidio. ¿En dónde? En el sitio donde haya queratina. ¿Y cuál es el sitio nuestro que no tiene queratina? Las mucosas internas o alguna cosa de esas. De resto, todo. Entonces, y salir de un honguito de esos es trabajo y medio, ¿sí? Entonces, pueden estar suspendidos en el aire, en sábanas, en almohadas, en cepillos, en zapatos, en toallas, y puede pasar de persona a persona, el contacto de una persona a la otra. El esporo entra en contacto con la piel y además uno no nace con una predisposición genética a sufrir el hongo, pero se ha encontrado por estudios que hay personas que tienen anticuerpos específicos contra ese tipo de hongos y nunca les dan dermatofitos. En cambio hay personas que sufren infecciones por dermatofitos a repetición, en las uñas, ¿sí? La otra cosa es que hay algunas síndromes en los cuales hay una disminución de la competencia de alguna línea de la respuesta inmune y esas personas también tienen micosis de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, las personas que son síndrome de Down pueden sufrir con mayor frecuencia onicomicosis, o micosis en las uñas, ¿ok? Se puede presentar en cualquier edad, no hay una susceptibilidad de raza, ni de género, ni de nada por el estilo. Pero lo que sí tienen es que algunas presentaciones clínicas son propias de una edad. Por ejemplo, la tiña de cabeza se presenta más en niños que en adultos, ¿ok? ¿Qué les pasó? Cuenten el chisme para todos. Y en cambio las de las uñas son más en adultos, ¿sí? Hay otras que se encuentran más en el género masculino. En la ingle, por ejemplo, se ve más en adultos y tiene factores de riesgo como la diabetes, la obesidad, esos ya son, digamos, completan el cuadro. Tienen un periodo de incubación de entre 7 y 15 días.
como factores de riesgo está el clima, los malos hábitos higiénicos, y mire que ha sido como una constante en lo que es piel y mucosa, ¿cierto? Y dermatofitos, hacinamiento, zapatos cerrados, se considera más una enfermedad de orden urbano más que rural, ¿sí? Porque probablemente, a no ser que en el campo para trabajar usen esa bota pantalera de caña alta, entonces eso sí, pues imagínese usted la humedad que tiene de tener una bota de esas, ¿sí? En la historia de la humanidad, muchas de las guerras las definieron o las diarreas, o chiguela, que si todos los soldados tenían diarrea, pues quién iba a ir a la batalla, o los dermatofitos, porque las tiñas en los dedos de los pies, y ahora la vamos a mirar, salen sobre el pliegue, y el pliegue la piel se rompe y eso arde y duele, y además se puede coinfectar, o sea que usted con eso no podía ir a ningún lado, ¿cierto? La ropa esa que usan para el gimnasio, ese tipo de ropa que es sintética, que no, bueno, esa ropa transpira, pues deja transpirar, pero a veces pues las personas no la lavan con la asiduidad de que debe hacerse, y la dejan secar por ahí, o se la ponen, no, yo no sé, no haga sacar. Pero eso es un factor de riesgo, ¿sí? La falta de higiene, no lavar la ropa, las medias, a veces las dejan ahí entre los zapatitos y se vuelven y la encuentran y vuelven y se las ponen. A veces se observa más en hombres que en mujeres. Los hombres a veces son un poquito más relajados en las medidas de higiene, algunos. Cuando uno dice un género o el otro, son algunos, no todos, porque para toda regla hay una excepción. La diabetes, el embarazo, ¿bien? Los abusos de esteroides de uso tópico han exacerbado la dermatofitosis. Ya lo que hablamos de susceptibilidad de tipo genético e inmunológico por alguna condición de la respuesta inmune, son padecimientos benignos, pero deben ser tratados para evitar su diseminación. Son queratinofílicos, o sea, al entrar el esporo en contacto con la piel, los anexos, el pelo y las uñas, empieza la dermatofitosis. Entonces vamos a empezar por la piel lampiña, ¿sí? Lo que se conoce como tiña de piel lampiña. Y ustedes van a encontrar una lesión como esa. Si a uno le dicen describa la lesión, ¿cómo la describirían ustedes ese tipo de lesión que ven ahí en el brazo? ¿Qué más tiene? Sí, mire que es concéntrica, ¿cierto? Y tiene levantados los bordes, y en esos bordes enrojecidos, eritematosos, está lleno, o sea, la lesión empieza por una pequeña vesícula, una pequeña pápula, vesícula, y luego van saliendo varias. Esas vesículas son ricas en el hongo, ¿okay? Esa lesión es pruriginosa, o sea, pica, y la gente se rasca y se lleva el conidio del hongo en las uñas y se rasca en otro lado del cuerpo y se autoinocula en otro lado del cuerpo. O se lo llevan las uñas y lo toca el amigo, toca el otro y deja el conidio ahí, ¿ok? Porque el rascado pues lesiona la piel. Además puede facilitar coinfección. Normalmente solo hay una lesión, por ejemplo, en los adultos, pero en los niños, como se rascan indiscriminadamente, pueden tener más de una lesión, y incluso en la cara. En la cara se observa más en niños que en adultos. Entonces, se produce después de ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Que entre en contacto el esporo con la piel, ¿cierto? Se produce una pápula eritematosa, escamosa. Esas escamitas son las que se toman para buscar confirmar la impresión diagnóstica, y pruriginosa. Normalmente son los que con mayor frecuencia se aíslan son el tricofitón y el microsporum. Lo pueden conseguir con el nombre de herpes circinado o tiña del cuerpo. Los esporos pueden provenir de un animal o de una persona infectada, o de un foco primario en los pies. Entonces la persona se rasca los pies y después no se lava las manos, y
se lleva las manos con los conidios a cualquier lado. ¿Okay? Afectan los dos sexos, los dos géneros o como quieran llamarlo, en todas las edades. O sea, el riesgo es ser una persona con queratina, ¿cierto? Ese es el riesgo. Y tener contacto con el hongo. En todas las edades no hay una susceptibilidad que facilite la impresión. Miren cómo en los niños tiene más de una lesión, ¿sí ven? Ahí están. Y arde, y duele, y es enrojecido. Y si está en sitios, por ejemplo, en los pliegues, por ejemplo, el pliegue submamario, en la mujer embarazada, como suda y a veces se bañan y no se secan bien en esos sitios, entonces se sitúa a lo largo del pliegue, ¿sí? Y la piel está enrojecida. Recuerden que nosotros en piel tenemos estafilos y estreptos, entonces si se pierde esa idoneidad de la piel, pues puede coinfectarse con otro tipo de microorganismos, entonces ya la lesión es más complicada. Por ejemplo, las personas obesas, estamos hablando de obesidad mórbida, ¿cierto? Entonces los pliegues puede quedar humedad ahí. Y en esa humedad generalmente crecen este tipo de hongos. Entonces la persona se ve afectada por una micosis o la misma. Los pacientes diabéticos, el diabético tiene una mala perfusión de oxígeno. Entonces esa baja presión de oxígeno le facilita, como no tiene una buena irrigación de oxígeno, facilita que crezca ese tipo de microorganismos. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? La lesión que pica. El problema es que por lo general este tipo de lesiones se las automedican y a veces creen que son digamos, lesiones por alergias o irritaciones, porque lo primero es un eritema que arde, y usan corticoides, y el corticoide le facilita el crecimiento al hongo. Cuando ya se da cuenta está bien llenito de aquí. Esta es la lesión característica de, ¿sí la ven? Este es el borde activo y va creciendo radial y concéntricamente y se va extendiendo. Acá. Y le duele y le pica. Y aquí hay costras melicéricas que son amarillitas y costras que son eméticas que son bien rojitas. Y esas costricas uno las coge, las monta con KOH y va a encontrar los conidios, ¿ok? Y esos conidios son los que le van a dejar el regalito a otra persona. La niña de ese cuello pues se seca, porque después de la ducha se tiene que secar, y ahí quedan los conidios, ¿ok? Incluso puede contaminar, pues si la echan a es que el conidio es una forma de resistencia, es una forma fuerte. Para eliminarla se necesita bastante, el resto de ropa de cama, el resto de ropa que echen en la lavadora, ¿listo? Ahí está. Miren, ahí se ven clariticos, ¿sí los ven? Son descamativas, ahí están. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con patologías que puedan presentar una lesión parecida. El granuloma, la pitiriasis rosada, el eritema anular, lesiones anulares de lepra. La lepra produce unas lesiones hipopigmentadas, pero tienen una cualidad, tienen una característica por el mismo, la misma patogénesis que hace el Mycobacterium lepra, ¿sí? Como afecta la envoltura de los nervios, perdón, se pierde la sensibilidad, entonces la zona no duele, no pica, no suda. Estas lesiones son pruriginosas, ¿ven? Pero si tiene la duda, solicite un KOH de la lesión, que es facilísimo de hacer, y le entregan el resultado el mismo día. Y si no es, pues usted ya busca otro camino, ¿ok? Bueno, ahora la tiña cruris o de la ingle, ¿ok? Se llama también tiña crural o eczema marginado de la hebra, sin fuente de infección. Generalmente
La infección ahí en la ingle es autoinoculada de otra fuente, de otro sitio primario, ¿ok? Generalmente en los pies. Entonces, lo mismo. O en la ropa de cama, en las toallas, por fómites que quedan, digamos, en las sábanas, ¿sí? Todo ese tipo de riesgos que hay. Se observa más en el género masculino, en una proporción de 3:1 más que en las mujeres. Las micosis a veces se observan más en mujeres, perdón, en hombres que en mujeres. Antes explicaban que probablemente la mujer tiene hábitos de higiene más rigurosos, puede ser. La otra cosa es que se ha encontrado que hay hormonas femeninas que hacen protección frente a las micosis, ¿ok? Lo que pasa es que pues antes de producir las hormonas y cuando ya dejan de producirse pues quedamos en igualdad de condiciones, ¿ok? Pero influye mucho la manera, las costumbres de higiene, ¿ok? Se observa más entre la tercera y cuarta década de la vida, esa presentación es poco frecuente en niños y los que con mayor frecuencia se aíslan de la muestra son este tipo de hongos. En las personas, ahí volvemos a lo mismo, los obesos y los diabéticos, pero hay otros factores de riesgo, la hiperhidrosis. Por ejemplo, en un clima como el nuestro, el pobre señor que se monta en la buseta a las 6:30 de la mañana para manejarla, y son las 4 de la tarde y no se ha bajado de la buseta y está sentado y a mediodía son adentro de una buseta yo creo que 40 grados, sí, pues el señor tiene que sudar, como todos sudamos, y eso puede ser un factor de riesgo, obvio. Él tiene contacto con el hongo, de golpe tiene en los pies también, se rasca y se rasca por todos lados y se lo lleva para otro lado, ¿sí? Inicia con placas eritemato-escamosas y sigue todo el pliegue inguinocrural hacia el periné. Se disemina en el pliegue interglúteo, nalgas, abdomen, rara vez en el escroto, es muy pruriginoso. Por eso a veces uno ve a los señores rascándose por ahí desesperados. O sea, a las mujeres no se nos permite rascarnos en ciertas partes del público, ¿cierto? Eso es muy mal visto. Los hombres sí se rascan en todas partes y en todos lados. Y después le dan a uno la mano. ¿O no? Socialmente nadie los censura. Vaya usted, rásquese por allá y verá. Como siempre, no en la misma medida. Se exacerba con la humedad y la maceración y se agudiza por la aplicación de corticoides y se puede sobreinfectar con otro hongo que podemos tener ahí, que son las cándidas, además de los estafilos y los estreptos. Entonces, ahí están las lesiones, ya las vamos a ver. La característica es que es una lesión enrojecida, ¿sí ven? Miren, todo eso, obviamente, pues, sudando. Y si la persona encima de todo es gorda, entonces ahí completa el cuadro. Y el hongo. Y la ropa apretada y con este calor y uno sentado todo. Entonces que de verdad hay cosas que son terribles. Ahí está. Macerar es que la piel se va maltratando, sí, la piel se va, o sea, va perdiendo como la dermatitis, más o menos. ¿Sí? Igual que cuando uno empieza y se rasca y se rasca y se rasca, lo que hace es liquenificar la piel. Mire, ahí está. ¿Sí ven todo el borde activo que tiene? Acá. Ahí está el hongo. No, y con el tipo de lesión, es una lesión activa completamente, ¿sí? Eritematosa, limitada, así que no es una lesión que como una, por ejemplo, una celulitis es una lesión enrojecida, pero es una extensión más grande, ¿cierto? En cambio, mire que esta lesión es una lesión limitada, que se puede ir extendiendo en la medida en que no se trate, sí, pero eso es una lesión bastante limitada.
con un borde activo, pruriginoso, enrojecido, y la persona está desesperada por el dolor y el prurito. La gente puede llegar hasta sacarse sangre del sitio de lo que se rasca. Hay otro sitio que se ve afectado por este tipo de hongos y es el de los pies. ¿Sí? Hay una que se llama el pie de atleta. Entonces, generalmente producido por las variedades epidermofitón y tricofitón. Al pie de atleta, tinea podal, dermatofitosis podal. Obviamente, los riesgos se aumentan en climas cálidos y húmedos, ¿sí? Otro factor de riesgo es, por ejemplo, los saunas, ese tipo de zonas húmedas, que pues, si no le hacen la higiene adecuada con, digamos, cloro, ahora que está tan de moda ese vinagre para limpieza, que digamos, el hongo es más o menos susceptible a ese tipo de elementos, ¿sí? Lo que pasa es que hay que ser muy riguroso en el lavado periódico de ese tipo de zonas, porque la humedad facilita eso. Los baños públicos, las piscinas, las toallas, las medias, el calzado, y se observa más en adultos mayores, mayormente hombres, en deportistas, en soldados, en obreros, se considera un padecimiento urbano. Se observa en personas con síndrome de Down. Claro, sí, una persona que usa una bota de esas pantaneras de caucho, pues el riesgo es terrible, ¿cierto? Y si termina la jornada de trabajo y no se hace una buena higiene, pues el riesgo aumenta. Y si ustedes forma parte de cualquier fuerza de esas armadas que hay en Colombia, de todas las que hay, entonces legales e ilegales, usan botas pantaneras, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque viven entre el monte. Y allá no, si ustedes lo están persiguiendo entre el día y la noche, ¿a qué hora se quita la bota? Toca dormir con la bota, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando le quitan esa bota, no propiamente. Generalmente los que más se aíslan son estos. Se localizan entre el cuarto y quinto dedo del pie, en la planta y en el dorso. Y hay 3 variedades clínicas, y ya las vamos a ver. Entonces, hay una que es la intertriginosa, que es la que se localiza entre los dedos de los pies, ¿sí? Afecta todo el plieguecito y la persona generalmente empieza a sentir que le arde, que le duele, que cuando mueve los dedos es como si tuviera tiene una laceración, ¿sí? Enrojecida, se observa maceración, la piel está como si lo hubiera machacado, literal, roja, separada, poco pruriginosa. Esta presentación clínica es poco pruriginosa y se puede volver crónica. Los hongos hacen resistencias a los medicamentos, igual que las bacterias, ¿ok? Entonces empiezan con un tratamiento y con otro y no ceden los tratamientos. Porque como ellos son células eucariotas, los tratamientos son muy difíciles, porque tienen homología con nuestras células, entonces eso complica el tratamiento. Hay una forma vesiculosa, que son vejigas en planta y dorso del pie donde no hay apoyo, o sea, en el arco. Esa presentación sí es muy pruriginosa. La escara se rompe y deja las escamas y se extiende, se llama tipo mocasín porque está sobre el dorso del pie, como la parte de adelante de los mocasines. Ahí ya les muestro la imagen. Y la hiperkeratosa es extensa y en la región plantar, entonces la persona tiene dolor y el apoyo para caminar se le dificulta y eso le puede complicar la parte laboral, de movilidad y demás, ¿okay? Y si de paso su paciente es diabético, entonces es peor. Entonces, ahí están. Esta es la intertriginosa. Esta es la de la planta de los... Si ven la piel acá, miren los dedos cómo están rotos. Miren las dedos. Miren la
lesiones. Obviamente eso no da, la calidad de vida se le disminuye completamente por el ardor, por el dolor y encima, piense usted que el paciente es diabético. Los dedos de los pies del diabético, por ahí empieza todas las lesiones del diabético, ¿sí? Porque ahí se le puede coinsectar. Mire cómo está, como la piel está toda macerada, la ha perdido. ¿Sí ve que tiene como si tuviera roto una ampolla? Porque lo que hace es degradar la queratina, entonces daña todo. Mire aquí. Y está enrojecido. Ese señor o ese dueño de sus pies no puede ni calzar. Y aquí está la que dice que es como de mocasín, ¿sí la ven? Porque es sobre este lado, eso se llama la capella del zapato, ¿cierto? Lo que va arriba. De todas maneras también pica bastante. La más complicada es esta, pero la más complicada de tratar es esta, porque termina cronificándose, infectando las uñas. Y si uno le mira la uña al paciente, aquí yo creo que tiene como hongos. Pero así como dan los pies, también dan las manos. Para el tratamiento, la intertrigo, sí. Clínicamente la que es la de la planta, la que hace. Bueno, necio. Bueno, la tiña de las manos. Mire, ahí se ve tiña de las manos y de los pies, ¿sí la ven? ¿Sí ven la piel cómo está? Como toda rota, descamada, sí señor. Pero en las uñas también tiene, miren las uñas como las tiene gruesas. Probablemente el foco primario fueron las uñas. Y él se da uña, se rasca los pies y se la dio para las manos. Entonces, afecta la palma y el dorso de la mano. Generalmente es una extensión de la lesión de los pies por autoinoculación. Se observa más en hombres adultos por este tipo de hongos, el rubrum y el mentagrofitis. Y lo primero que se observan son pequeñas vesículas y un eritema muy pruriginoso. Con el rascado se rompen las vesículas, dando lugar a placas eritemato-escamosas. Igual, hay las mismas presentaciones que en los pies, ¿sí? Entre intertriginosa, hiperkeratosa. Y digamos, la más común es la hiperkeratosa, pero también hay vesiculosa e intertriginosa, con calas y con borde ancho. Ahí está. Las personas que van a trabajar en procesamiento de alimentos y demás les hacen un examen para los hongos. Si tiene hongo no puede trabajar, por obvias razones. Y la tiña húngaro o la onicomicosis. Mire, el señor también tiene intertriginosis, ¿sí lo ven? Y está el A. Tiene vida propia. Y en las uñas, mire el borde de la uña cómo está grueso. Generalmente produce una digestión de la queratina y avanza hacia la matriz. En un paciente inmunocompetente, la mayoría de las personas empieza por el borde libre, por uno de los bordes libres o por los dos bordes libres y empieza a llenar todo el plato de la uña hacia la matriz. ¿Okay? La uña se separa de la base y por ese espacio uno podría introducir la punta de una lima o cualquier cosa. La uña se pone gruesa, seca, se resquebraja y pues pierde la calidad de salud que tiene una uña, ¿cierto? Que es brillante, que está bien cubierta. Parasita el plato ungueal, afecta el 97% en los casos de las uñas de los pies.
la uña se vuelve opaca, amarillenta, quebradiza. Los dermatofitos no producen pigmento, pero no son los únicos que producen onicomicosis o tinea ungueum. Hay otros hongos que también pueden parasitar la uña y si produce pigmento, pues va a ponerle el color a la uña. Entonces la uña se puede poner verde o se puede poner negra. Eso depende del tipo de hongo que esté creciendo, produciendo la infección. Pero los dermatofitos, por lo general uno observa eso blanco. Lo que pasa es que por la acción de las enzimas que degradan la queratina, la uña se va poniendo opaca, amarilla, ¿sí? No es que el hongo esté produciendo un pigmento, es el efecto del hongo sobre la uña. Yo no sé para qué vienen. Yo ni tomo lista, ni me preocupo si vienen o no vienen, de malas si no vienen. Pero venir a estar pegado a un celular, muertos de la risa, a mí eso me parece una bobada. Niños. Sí, ahora sí, pero ustedes están muy viejos para que yo tenga que darles este discurso. O sea, quitarle el cupo a otra persona para yo venir a mamar gallo acá, sí me parece de quinta. Ustedes son beneficiados del país, tienen un cupo en una universidad pública, pagan matrícula cero. Y vengo aquí a morirme de la risa. No, está muy bien ya, todos son mayores de edad. Después vienen los ayayayes. ¡Ay, no! ¿Qué será, que no será? Listo, ahí está, miren. La de allá, esta, generalmente es cuando la persona tiene una respuesta inmune limitada, porque empieza de la matriz hacia acá. ¿Okay? La infección frecuentemente en los dermatofitos empieza en los bordes lívidos, ¿sí? Bien sea uno de los bordes o todo, o cualquiera de los dos bordes, y el hongo avanza de afuera hacia adentro. ¿Sí ven cómo se va poniendo amarilla la uña? Y si usted introduce por aquí un elemento, le cabe perfecto, porque la uña se separa de la base. Anteriormente, ¿qué era lo que hacían? Arrancaban la uña, ahora no. Ahora lo que hacen es lijar la uña con una máquina y le ponen el antimicótico, ¿sí? Tópico, y si deja de funcionar el tópico, entonces lo combinan con oral. Son tratamientos de un mes, oral. Y generalmente para evitar la reaparición, entonces cuando usted termina el mes de tomar el antimicótico, se toma un puff, o sea, cada mes, por lo menos durante 6 meses. Porque a veces uno cree que ya se curó y vuelve y hace una reaparición, ¿sí? El de acá, pues esto ya es una cosa bastante complicada. Pero fíjense que es una uña que está de un color, tiene un color, probablemente esto no es un dermatofito. Esto sí, sí, pero hay, por ejemplo, hay varios hongos que pueden producir. Y si la persona... Sí, la engrosa, porque le está quitando la queratina y demás. Aquí también la uña se pone gruesa. Mire la diferencia entre esta uña que está sana y esta uña que está infectada. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahí yo creería que ya lo que le toca es tomar medicamentos. Aunque hacen las dos cosas a la vez. Y viene la tiña seca de cabeza. La tiña de cabeza se observa más en niños que en adultos. Niños y niñas, ¿no? Sobre todo, bueno, se creía que la gente hacía una remisión completa, ahora se ha encontrado que puede quedar en forma latente. ¿Por qué han empezado a estudiar eso? Porque, por ejemplo, los niños migrantes que van del África a Europa, en Europa con los cambios de clima, con el invierno que hay, no hay riesgo de que el hongo aguante ese frío.
hay varias condiciones, o los traían en la ropa que trajeron y todavía la tienen, o hay alguna manera latente en el pelo, porque vienen sin la lesión y les aparece después de estar viviendo ahí. Allá en algunos países el frío es más, el clima en algunas zonas es más frío que en otras, ¿sí? Y no tienen temperaturas, bueno, ahorita es que estaba haciendo calor bastante en todos lados, pero por lo general no es la temperatura en algunas zonas como las nuestras. El primer contacto, ¿dónde es? En la piel cabelluda. Ahí empieza una pequeña pápula rojiza y un poco pruriginosa. Después entonces ataca la base del pelo y la invade intrafolicular y entonces debilita el pelo. Aquí sí produce alopecia temporal. ¿Recuerdan que nosotros cuando hablamos de las piedras dijimos que no producía alopecia? Porque esta es por encima del pelo, aquí sí lo invade y lo debilita, y entonces viene la característica clínica que ustedes van a encontrar en los niños. La mamá va a llevar al niño porque el niño va a tener como, ustedes han visto el coco por la parte donde uno le saca el agua, que tiene, el coco está envuelto de un pelo grueso, grande, y en cambio ahí no tiene nada, aunque sí tiene, pero más chiquito que lo otro. Le dicen el signo del escopetazo, porque ustedes no han visto los cartoons que cuando le disparan queda como le pasó el disparo y le queda el pelo todo bajito y el otro alto, así. ¿Por qué? Porque donde está el hongo, el pelo se debilita. En cambio en el otro lado donde no hay, pues el pelo está sano y crece normalmente. Eso es lo que pasa, ¿ok? Pero también puede aparecer en las cejas y en las pestañas. Aparece después de 2 o 3 semanas una placa pseudoalopécica con múltiples pelos cortos. Se encuentra más en niños. Los niños varones a veces como que le dan la vuelta a la ducha y no se bañan. Sí. La abren la llave y dicen que se están bañando. Hasta meten la cabeza y salen mojaditos. ¿Sí? Pero si no se echan jabón, sí, todos pasan por eso. Son niños sin champú. Sí, eso es normal. O sea, o tienen afán, o tienen frío aquí en Cúcuta. No, pero en otro lado. En otro lado les calientan el agua. Aquí en Cúcuta, a las 4 de la mañana un niño. Bueno, el colegio entra a las 6, pero pues sí, 4:30. Pero con este calor uno se quiere bañar con agua, sí, todos pasamos llegando y todos nos tocó. Y claro, uno se da cuenta porque el pelo le sigue oliendo a lo mismo que cuando entró. Pero como los hijos se creen inteligentísimos, entonces ese es el problema. Aunque la fuente no puede estar en la casa, sino, por ejemplo, otro compañero del colegio. Los niños pues juegan todos juntos, ¿sí? La cabecita, igual que pasa en los hongos, pasa en los piojos. ¿Sí? Eso sí, pues porque el niño no tiene ninguna, a no ser que le vea el piojo, y los niños son crueles. Si le llega a ver el piojo, se le armó la pobre. ¿Con el piojo? ¿Salvearlo? No, es una hora de inopión. ¿Cómo se llama? Champú se llama. Entonces, la primera presentación clínica se llama tiña seca de cabeza. Se puede presentar en mujeres, en algunas del embarazo, por ejemplo. Pero no es frecuente. Las niñas, pues si las niñas tienen la misma disminución en la calidad de la higiene, igual les va a dar esta infección. ¿Sí? La caída del esporo sobre la piel cabelluda origina la infección. Se degrada la queratina a nivel del bulbo y la matriz y el pelo cae porque pierde fuerza. Hay placas alopécicas, pelos cortos y escamas. Hasta aquí es una alopecia transitoria, porque la afectación es directamente en el pelo. Cuando haya remisión del proceso infeccioso, el pelo regresa a su condición inicial. Generalmente el motivo de consulta es ese cambio en la calidad del pelo, ¿ok? Entonces la mamá no es tan pruriginosa. Y mire que generalmente está producido por Microsporum canis, que es de origen zoofílico, ¿sí?
Entonces ahí se puede presentar alguna condición, que la persona presente una hipersensibilidad a la especie que lo está produciendo. Y viene lo que se conoce como la reacción inflamatoria, ya vamos a hablar de eso. Entonces uno puede encontrar, fíjense que aquí usan una luz de Wood, ¿sí? Para la fluorescencia. Y aquí hay más de una lesión, pero a veces esos cuadros que clínicos son por otras especies, digamos por una especie que le pueda producir ese tipo de lesiones, que le invada bastante el pelo, o porque el niño tiene alguna patología de base, ¿sí? Porque por lo general son una o dos cosas ahí que uno encuentra. Bueno, también si se demoran la vida eterna para llevarlo a atender, pues puede suceder eso. Ahora entonces, si a la persona le da tiña seca, pero tiene una sensibilidad, una respuesta exagerada a la presencia del hongo y a los productos de degradación de la queratina, entonces se puede producir una inflamación. O sea, el hongo igual afecta en la tiña seca, pero se produce esa respuesta inmunológica y se produce lo que se conoce como tiña inflamatoria o querion de Celso. Un querion es como si fuera un panal y así se forma, como si tuviera no. Hay inflamación, empieza como una tiña seca, se produce después un eritema, inflamación, se observa una lesión tumoral, bordes bien definidos, dolorosa, con pústulas drenantes, entonces parece como un panal. Las pústulas esas amarillas pues parece un panal, ¿ok? Aquí sí hay aumento en el tamaño de los ganglios de la zona, adenopatías satelitales y retroauriculares. Hay una respuesta inmune de tipo celular, elimina el hongo, pero la alopecia aquí sí es definitiva, por fibrosis, porque queda cicatriz. Y cuando uno se hace cicatrices en el cuero cabelludo, ahí no crece el pelo. Lo que pasa es que el resto del pelo le tapa la cicatriz, ¿cierto? Es muy poco frecuente en hombres adultos, se observa más en mujeres, pero el padecimiento empieza en la niñez. Y se cree que generalmente hay alguna patología de base que permite la complicación tan grande, ¿sí? Se puede encontrar en ancianos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con alopecia areola, dermatitis seborreica, psoriasis y una sífilis secundaria. ¿Cierto? Porque la sífilis hay sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. Cuando es inflamatoria con foliculitis descalvante, perifoliculitis nodular, lupus eritematoso sistémico e impétigo. Ahí está. Y así como sale en la cabeza, sale en la barba. ¿Okay? Y se llama psicosis de la barba, tiña de la barba o querion de la barba. O sea, le puede dar tiña seca de la barba o tiña inflamatoria de la barba. ¿Okay? Entonces, en la cara, en el cuello. Y esos son los hongos que con mayor frecuencia lo hacen. No es tan frecuente en las Américas, se observa más en Europa, Australia, Nueva Zelanda. Y obviamente pues es propia de adultos hombres. Frecuentemente en trabajadores del campo, los que esquilan la lana, ¿sí? Cuando le quitan la lana a la oveja, pues puede tener los conidios y el conidio vuela, le cae en la cara y demás. Y se puede pasar de una persona a la otra por los elementos con los que se arreglan la barba. ¿Okay? Si a alguien le arreglan la barba y el conidio quedó ahí y no le hacen una buena higiene al equipo, al próximo que llegue se lo lleva completito. Lo mismo con los peines, cepillos y todo, ¿cierto? Está causada por dermatofitos zoofílicos y antropofílicos. La espora entra en contacto con la piel, se forma una pequeña placa circular, después un eritema escamoso, el pelo es parasitado hasta la base, se produce, dependiendo del tipo de respuesta inmune que haga el hospedero, entonces puede tener una reacción alérgica y formar el querion, ¿sí? O sea, la fibrosis, la pústula, más que fibrosis, de la fibrosis viene después. Y
el rasurado y el uso de corticoides pues exacerban ese tipo de lesión. Está limitada al área maxilar y submaxilar, que van a encontrar pústulas y abscesos, exudados purulentos, en algunas zonas se observa alopecia, adenopatías retroauriculares y satelitales, y se observa más cuando la agente causal es de origen zoofílico. Cuando hay algunas, digamos, no producen inflamación cuando los hongos son de origen antropofílico, y a veces puede formar granulomas tuberculoides, ¿sí? Se forma un granuloma en la lesión, en el sitio de la lesión. Y en el folículo piloso es fácil encontrar el esporo del hongo, ahí se mantiene. Entonces uno puede encontrar unas lesiones de este tipo. Fíjense que tiene edema del labio superior. ¿Fíjense? Hay que hacer diagnóstico diferencial con alopecia areola, acné pustuloso. Mire, el paciente que llega a buscar consulta con una lesión de esas está desesperado. Está desesperado porque le duele, porque le arde y por la estética, ¿cierto? A nadie le gusta tener un tipo de lesión de eso, porque a nadie le gusta que de al lado tenga una lesión de eso, y así somos, ¿cierto? Uno no piensa, pobrecito, está enfermo, sino, ay, no, guacal. Sí, de hecho se le ve como zonas de sangre. Con acné, con sífilis pustulares, dermatitis por contacto e impétigo, ¿sí? Podría confundirse con impétigo, pero la lesión de impétigo no es tan pustulosa como esa, es más bien un anillo concéntrico de escamas melicéricas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico lo hacen ustedes con el examen que le hagan al paciente y se apoyan solicitando muestra en KOH o en calcofluor, y dependiendo del tipo de lesión pues pueden producir cultivos, luz de Wood, ¿se acuerdan que vimos allá por allá alguno que le pusieron luz de Wood? Y biopsias, porque cuando quieren hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo de psoriasis, hacen biopsia. Sí, el diagnóstico de la psoriasis lo hacen. Sí, pero era como el cuero cabelludo. No, pero en esta, aquí vimos una imagen en anteriormente. Ahí. Miren. Ahí está. Dependiendo, mira, hay hongos que invaden todo el tallo, algunos que se hacen afuera, eso ya es una clasificación, pero eso no, ustedes no, porque no me enredan ahí. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Dermatofitos. Profe, el uñero puede ser causado por alguno de esos hongos. El uñero, defíname uñero. ¿Cómo se le El acceso por cuando se encarna. Ah, no, ¿cuando se cae la uña? No, Cuando se encarna. Ah, pero es que ahí por lo general eso es por cortarse mal la uña, ¿sí? Y entonces lo que hace es que esos por lo general son bacterias. Ah, es que me dijeron que era. Bueno, sí, pero puede ser bacterias. Mire, la onicomicosis uno la aprende a diferenciar porque es que la uña se vuelve gruesa, el borde ya no es ese borde sano que uno ve pegadito a la uña, no es. Uno empieza a ver como un borde blanco. Ah, bueno, hay otros que crecen sobre el plato de la uña como si fueran líneas blancas, ¿no? Los niños tienen esas lineecitas blancas que a veces tienen, ¿no? Pero esto es una línea blanca sobre la uña. Y la uña deja de ser como debe ser, ¿sí? Entonces es una uña como corrugada, como seca, pues porque el hongo se está comiendo la uña. Es muy sencillo. Está degradando la queratina, toda la fortaleza de la queratina, ¿de quién es? De la uña. Señora. Sí, y se reseca. También se vuelve a hacer. También. No, empiecen, esos hongos pueden producir onicomicol. Ya nos vamos a ver cuando bueno, hasta aquí entonces vimos superficiales y cutáneas, ¿cierto? Ahora ya vamos para subcutáneas. ¿Listo? No quiere hacer nada en el computador. Está pensando.
empezar a hablar de micosis subcutánea, es que nosotros estamos atrasados porque luego es como que... Hay varias micosis subcutáneas. Vamos a empezar por la cromomicosis. Si a uno le dicen cromomicosis es que el hongo produce melanina. ¿Sí? Tiene color. ¿Cómo va a ser? ¿Allá en el otro salón? Son feos y Ah, claro. ¿Y se va a sentar acá? sí. ¿Listo? ¿No se cae? A ver. Ah, no, exacto. ¿Listo? Bueno, es una micosis subcutánea producida por